Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Hola, voy a hablar de las causas del sarampión, o más concretamente de las causas del no sarampión. Voy a tratar de pasar muy rápido por aspectos cotidianos y también científicos para arribar a la cuestión metafísica, presentada también muy escuetamente. Lo voy a hacer, esto último, desde el marco teórico de la reología filosófica, que empecemos por eso del no de la expresión no sarampión. Para muchos filósofos y científicos actuales no hay negatividades, es decir, no hay no cosas, no hay ausencias, no hay vacíos o nadas. En todo caso, estos serían artefactos lingüístico-conceptuales para referir al contraste entre positividades. Aunque es cierto que aún hoy puede haber pensadores que quieran hacer descansar en la negatividad, algo así como un fundamento metafísico, pareciera que predominan aquellos que tratan esto como una trivialidad o incluso como una falta de rigor. No obstante, ha de hacerse notar que en epidemiología existen formas científico-técnicas de medir negatividades. La epidemiología se encarga, entre otras cosas, de prevenir la enfermedad. Así, en sus investigaciones e informes técnicos aparecen medidas tales como reducción del riesgo para aludir al número o proporción de personas que no padecen un estado de enfermedad. Y hay más parámetros, mortalidad evitable, fracción prevenible, etc. La idea es en realidad sencilla, se está enunciando positivamente una negatividad. Estos son los que no enferman. Vayamos ahora a las infecciones. Es habitual, o es lo más disponible mentalmente, que cuando se piensa en las causas de una enfermedad infecciosa, se digan de modo general y se tiendan a restringir al plano biológico. Se dirá, en general, la causa del sarampión es el virus del sarampión. Si se piden matices, será referencia a la composición de dicho virus, a su estabilidad o resistencia, a las vulnerabilidades de algunos cuerpos, a las vías de transmisión, etc. Pero demos un paso más. Preguntemos no por la causa del sarampión, sino de que estas personas de acá tengan sarampión. Es de hecho una pregunta mucho más real, física en el sentido reológico. La concurrencia del virus, precisamente por ser necesaria, se convierte provisionalmente en trivial, en irrelevante. Más bien pensaremos, ¿qué han hecho estas personas? ¿Dónde han estado? ¿Cuál era su estado de salud previo? ¿Dónde viven? Ahora demos otro salto más. Preguntemos ya no por la causa de que estas personas de acá tengan sarampión, sino mejor aún, la causa de que estas personas de acá no tengan sarampión. Vayamos a la realidad. En el primer trimestre del año 2025 hubo un aumento de casos de sarampión a lo largo del territorio español y en otros territorios. Resumidamente, este aumento de casos se puede atribuir tanto a la vecindad y conexión con países en los que hay mayor circulación del virus, como a la existencia de bolsas o nichos de personas que no son inmunes. Estos casos ocurrieron afectando de manera heterogénea y diferenciada según regiones y diferentes colectivos. Cabe recordar que en España, como en muchísimos otros países, el sistema sanitario facilita a toda la población desde temprana edad una vacuna para el sarampión, cuya administración no es obligatoria. El virus del sarampión es muy contagioso, se transmite por el aire como el virus de la COVID o el bacilo de la tuberculosis. Sin embargo, las campañas de inmunización frente al mismo gozan de una doble ventaja. La primera, la vacuna muy efectiva, y la segunda, el único reservorio es el ser humano, es decir, el virus no puede esconderse en otro animal como ocurre con otros patógenos. Así, si se alcanzan ciertas coberturas vacunales, es decir, una cierta proporción de personas vacunadas, es relativamente difícil que una persona enferma origine un brote. Para que haya brotes, entonces, deben concurrir tanto estos nichos o grupos de personas no inmunizadas de los que hablábamos, como la existencia de distintos casos esporádicos para que alguno de ellos encuentre un nicho. Como podéis ir imaginando, a pesar de lo biológico del asunto, se anticipa un componente social, cultural y político importante que afecta a qué personas se vacunan y cuáles no. Cuando hay grupos significativos de personas que no están vacunadas, suele ser por la incapacidad del sistema de llegar hasta ellas. Las personas tienen que conocer que hay vacunas, tienen que tener acceso al sistema sanitario y el sistema en su conjunto tiene que haber transmitido a estas personas que las vacunas son valiosas. Es así que países con sistemas sanitarios menos robustos tendrán coberturas más débiles. Por otra parte, cuando se detecta un caso de sarampión, para controlarlo, una de las medidas fundamentales es identificar a todo posible contacto estrecho y cuando está identificado, conocer su estado de inmunidad. Si se tratase de una persona no inmunizada, en general se le ofrece precisamente la vacuna como medida preventiva inmediata. ¿Cómo de fácil o difícil es controlar la transmisión del sarampión? Imaginen que una persona acudió a un servicio de urgencias hospitalarias presentando clínica de tos y fiebre. Piensa, tengo un resfriado común. No llevaba mascarilla, ya no hay presión social para hacerlo. Tampoco lo llevaban el resto de personas de la lista de espera. Posteriormente se conoce que padecía sarampión. ¿Cuántas personas en la sala de espera han quedado potencialmente expuestas? ¿Podemos averiguarlo? ¿Los sistemas de información permiten hacerlo con facilidad y fiabilidad? ¿Podemos localizar a estas personas? ¿Podemos averiguar su estado de inmunidad? El desempeño que las distintas unidades de epidemiología presentan acaba dependiendo, como en todos los trabajos, del personal y los recursos materiales disponibles para ello. Llegado el momento, contactamos con una persona, contacto, que no es inmune y se le debe explicar que aunque no es seguro que vaya a enfermar, lo apropiado es que se vacune.
El profesional de la salud, si dispone de tiempo y fuerza, debe persuadir en su sentido más cotidiano, psicológico y comunicacional a una persona para que siga las indicaciones, intentando para ello que entienda las causas del no sarampión. Entender esto es entender que perder su tiempo, el del paciente, de ocio o de trabajo, para recibir una intervención sanitaria, la vacuna, estando sano, debe poder darle la opción de disponer de aún más tiempo y fuerzas que, de contagiarse, le serían vedadas. Pues de lo que se trata es de que las personas puedan o no seguir viviendo sus vidas. ¿Cuál es entonces la causa del no sarampión? Reformulemos un poco la pregunta. ¿Cuál es la estructura dinámica y funcional de los sistemas humanos que hace que gocen de su salud, de su disponibilidad para vivir en relación con el circulante virus del sarampión? Lo que empezó pareciendo una pregunta clásica, biológica, monocausal, general, eficiente, directa, se presenta mostrando lo que ocurre, lo que hay, lo que nos pasa, se nos presenta como lo que es un complejo entramado de circunstancias geográficas, sociales, políticas, culturales, psicológicas, económicas, comunicativas. Cierto es que estamos resolviendo la negatividad en una positividad, pero tal y como lo estamos haciendo, ni estamos negando la realidad en su orden de la negatividad, ni estamos cayendo en los simplismos, en los que suele caerse cuando se habla de causalidad. La pregunta por el no sarampión tiene sentido, tiene realidad, entre otras cosas porque nuestro trabajo, mi trabajo, consiste positivamente en que las personas no se infecten. Pero su pleno sentido metafísico es cierto que se acusa en una noción de estructuración, según la cual los sistemas humanos, como todos los sistemas complejos, se presentan como asuntos dinámicos, que amplifican dinámicamente unas efectividades a la vez que obliteran otras. Estos sistemas convergen entre sí, según valores, sentidos vitales, disposiciones. Estas convergencias se aprecian, por ejemplo, en las diferencias entre distintos grupos poblacionales. A esto llamo reológicamente conestructuración. También integran en sí toda la biología, la química, la física que los constituye, tal que, por ejemplo, un árbol respiratorio incapacitado o un sistema inmunitario neutralizado nos impide salir a correr o disfrutar de un paseo o de un juego con nuestros amigos. A esto llamo reológicamente transestructuración. Y también estos sistemas reiteran, proyectan sus estructuras para que continúen siendo efectivas. La repetición intergeneracional de patrones culturales, la enseñanza de la ciencia y la técnica epidemiológica, o incluso la reproducción de las células de nuestra inmunidad. A esto llamo reológicamente extraestructuración. Sí, metafísicamente es admisible que la negatividad se resuelva en la complejísima positividad que los sistemas humanos, en cuanto a su salud, ejercitan estructuralmente, que aquí no puedo más que apuntar. Pero también es esta complejidad real metafísica la que me habilita a defender la relevancia y el sentido de la pregunta por la negatividad. Negatividad, la del no sarampión de estas personas de acá, que no se destruye en la trivialidad de la causa del sarampión es el virus del sarampión, sino que se recoge, se reasume en la disposición conestructural, transestructural y extraestructural de las realidades humanas. Muchas gracias por vuestra atención. Esto fue Filosofía Fundamental.